Muy buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y en esta ocasión vamos a resolver una tarea de física de bachillerato que se me fue entregada para que la resuelva. Ya la resolví, ya la entregué, todo. Fue un trabajo extra por ahí. Pero aquí lo tengo y bueno, como ya lo resolví, voy a proceder a explicarlo y subirlo como parte de un curso. Vamos a resolver todos estos problemas, son 30 problemas de una tarea de física que fue enviada en el Liceo Naval de Guayaquil, leyes de movimiento de Newton, ese es el tema, y son alrededor de 30 ejercicios. Si hay ejercicios que son interesantes, como por ejemplo estos últimos, y uno que sí está bastante interesante es este de aquí. Este también está bastante interesante. Vamos a ir resolviéndolos uno por uno. Vamos a aventurarnos a esto. Estaba pensando también hacer un curso de física. Bueno, todo lo que física es bastante extenso, pero podríamos empezar con la resolución de problemas como este de aquí. Como resolviendo tareas, que creo que es lo que más le interesaría a los estudiantes. Bueno, aquí tenemos el problema, lo bueno es que tiene solución, así que podremos ir comparando si estamos bien o no estamos bien. Y vamos a ver cómo hacemos. El primero dice: en la figura mostrada los cuerpos A y B tienen cada uno 50 kilogramos. Entonces esto de aquí tiene 50 kilogramos y el de acá también tiene 50 kilogramos. Y se mueven a velocidad constante. Ya, cuando te dicen que se mueven a velocidad constante ya de plano, sabemos que no hay aceleración. Y si no hay aceleración, siempre va a ser sumatoria de fuerzas igual a 0. El coeficiente de rozamiento es de 0.20. El coeficiente de rozamiento es el valor de nu, que es cuánta fricción existe entre dos superficies. En este caso sería entre el bloque y la superficie que está aquí abajo, o el bloque y esta superficie inclinada. Ese es el coeficiente de fricción, ¿sí? Nos dice cuánta fricción hay entre las dos partes que evitan el movimiento, ¿ya? Porque la fricción se va a oponer al movimiento, ¿verdad? Como que lo va frenando. Dice: para los dos cuerpos determine la masa del cuerpo C. Y la pregunta es cuánto pesa este cuerpo que está aquí. Entonces, ¿qué es lo primero que podemos hacer? Obviamente vamos a resolver esto por diagrama de cuerpo libre. Lo vamos a hacer para el cuerpo A, para el cuerpo B y para el cuerpo C. Entonces, para el cuerpo A, voy a poner aquí cuerpo A, tendríamos que sumatoria de fuerzas, primero vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X. Si hago sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Lo siguiente que debemos tener en consideración es cuál va a ser nuestra referencia. Siempre en los problemas físicos hay que tener una referencia. La referencia la vamos a seguir así. Para acá van a ser todos los positivos. ¿Por qué? Normalmente, y es recomendable, ustedes pueden poner la referencia como quieran, pero normalmente yo recomendaría hacerlo positivo en dirección del movimiento, porque en dirección a donde se mueve el cuerpo es donde va la fuerza más fuerte. Entonces, como queremos valores positivos preferentemente, entonces nos conviene mejor poner la dirección o la referencia positiva hacia donde se mueve el cuerpo. Entonces, aquí el cuerpo tiene que moverse hacia abajo, y ahí arrastra al bloque B y ahí arrastra al bloque A. Así es como debería estar trabajando este sistema. Entonces la referencia va a ser positiva hacia abajo. Entonces, si yo hago el diagrama de cuerpos para mi bloque A, el cuerpo se va a mover hacia acá, jalado por una tensión T, y se va a frenar por la fuerza de rozamiento Fr. Entonces analizamos, ¿hay alguna otra fuerza que intervenga en el eje X? Yo creo que no, no hay. Entonces decimos, como la tensión va hacia donde se mueve el cuerpo, o sea, hacia la referencia positiva, entonces la tensión va a ser positiva, menos, como la fuerza de rozamiento viene en el sentido contrario, va a ser negativa, menos la fuerza de rozamiento, y eso es igual a 0. Entonces, esa es nuestra primera ecuación. Entonces ahí lo que tenemos que verificar es si ya no hay más variables. Entonces ya no hay, podemos decir que la tensión es igual a la fuerza de rozamiento. Nosotros sabemos que la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal, y aquí voy a empezar. Entonces, nu es el coeficiente de fricción. Entonces tensión es igual a nu, que es 0.20. Pero la normal, para los que no tengan conocimiento, la normal es una fuerza contraria al contacto entre el bloque y la superficie. O sea, el bloque está sobre una superficie. Cuando el bloque se asienta sobre la superficie, se genera una fuerza contraria que va hacia arriba.
esa fuerza se denomina fuerza normal. También se compara con la fuerza de contacto. Esa es la fuerza normal. Entonces nosotros podemos decir que tenemos esa fuerza, y obviamente la fuerza que va hacia abajo es el peso del bloque A. Ese peso es igual a masa por gravedad. Entonces si nosotros hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, tomando como positivo los que van para arriba, tendríamos que la normal que va para arriba es positiva, menos el peso porque va hacia abajo, va con menos. Y eso es igual a 0. Entonces la normal vendría a ser igual al peso, y como el peso es igual a masa por gravedad, la normal vendría a ser igual a la masa, que es 50 kilogramos, por la gravedad. En este caso vamos a tomar una gravedad de 10 metros sobre segundos cuadrados. Esa va a ser la aceleración de la gravedad que vamos a tomar. Entonces tendríamos que la normal es igual a 500 newton. Entonces aquí vendría a ser por la normal, que es 500 newton, y tendríamos el valor de la tensión T. Sería 0.20 por 500, que me da 100 newton. Y hasta ahí, eso vendría a ser la primera parte. No siempre se analiza así. A veces los ejemplos se resuelven primero empezando por el bloque C. Entonces todo depende de cómo se esté dando el problema. En este caso, la predisposición del bloque A es sencilla, entonces lo podemos empezar de esta forma. Esto aquí es una polea. Información importante. Lo que hemos calculado nosotros es esta tensión T, que va jalando el bloque hacia ese lado, ¿no? Lo va jalando. Esto aquí es una polea que no tiene fricción. O sea, se supone que no tiene fricción, se la toma como idealizada. Y esa misma tensión T es la que actúa aquí, tirando del bloque B. Y luego acá tendremos otra tensión T que tira del bloque B, que vamos a llamarle T2, que va a ser la misma que va a jalar el bloque C en la parte de acá. Ahora, dato importante que deben ustedes saber. Si yo tengo un bloque colgando, yo tendré que el peso tira del bloque hacia abajo y la tensión de la cuerda tira hacia arriba. ¿Por qué? Porque la cuerda como que se tensiona, como que se estira, como que está tirando. Entonces por eso se llama tensión. En el caso del bloque B, esto es importante que lo entiendan porque la mayoría de algunos no tienen este conocimiento y se confunden aquí. La tensión en el bloque B, la tensión de la cuerda va a tirar el bloque hacia acá. Eso estamos claros. Pero la tensión de la cuerda de este lado, ¿hacia dónde va a tirar? Va a tirar hacia abajo. ¿Sí? Ustedes han de preguntar por qué. La razón es porque la cuerda, como es como que medio elástica, la cuerda normalmente tira en sentido contrario del movimiento, por esa elasticidad. Entonces si el bloque B va hacia arriba, entonces la tensión que lo está jalando obviamente va en el sentido del movimiento, pero la tensión del otro lado como que lo trata de retener, va en el sentido contrario, ¿sí? Eso es importante saber para poder sacar los diagramas de cuerpo libre de forma correcta. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es plantear el bloque B. Entonces hacemos un dibujo del bloque B sobre la superficie inclinada que tiene un ángulo de 36.9 grados. Y aquí hacemos el diagrama de cuerpo libre. El peso, y por teoría, el peso de la gravedad siempre apunta hacia abajo. El peso del cuerpo. Entonces el peso W de esa caja siempre va a apuntar hacia abajo. Porque el peso que se está definido por la fuerza de la gravedad siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. Entonces la normal, está un poco chueca. La normal siempre apunta perpendicular a la superficie de contacto. Entonces, como la superficie de contacto es esta, la normal tiene que apuntar perpendicular, un ángulo de 90 grados, a la superficie de contacto. Si la normal es la fuerza que al momento que yo pongo la cajita, se genera una fuerza de contacto contraria hacia arriba. Entonces, como la superficie está inclinada, la normal también va inclinada. ¿Ya? Bueno, también tendríamos aquí la tensión T2, que es la que jala el cuerpo hacia arriba. Y tendríamos la tensión T, que es la de acá, la que ya habíamos calculado, la cual lo jala hacia abajo. Y aquí nos hace falta algo más. La fuerza de fricción.
La fuerza de fricción siempre se opone al movimiento. Entonces la fuerza de fricción viene a poner con otro color. Déjenme ubicar un color que nos ayude. Poner con rojo. La fuerza de fricción va a ir hacia abajo. Fuerza de rozamiento, fuerza de fricción. Ya, lo siguiente que tenemos que hacer es descomponer el peso, el peso en sus componentes, el peso en Y y el peso en X. El peso en Y viene hacia abajo y el peso en X apunta en esta otra dirección. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que descomponer el peso? Debemos descomponer el peso porque nosotros vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre en Y y en X. Entonces, para hacer el diagrama de cuerpo libre en Y y en X, necesitamos los vectores ubicados en Y y en X. Entonces, yo no puedo trabajar con este vector inclinado. O sea, si hagan de cuenta que todo el plano como que lo ponen recto, lo imaginan así. Entonces me quedaría este de aquí inclinado. Yo no puedo trabajar con eso inclinado. Yo tengo que trabajar con sus componentes. En este caso, su componente en Y y su componente en X, que ya estarían acorde a lo que voy a hacer. Porque el vector, como yo lo digo, lo tengo así. O sea, es como que el vector, yo pongo la caja recta y el vector lo tendría así, el vector del peso. Entonces al descomponerlo, yo tendría su componente en Y y su componente en X. Recuerden que todo vector se puede descomponer en su componente en Y y su componente en X. Y la suma de la componente en Y y en X me da el vector en su totalidad. Cuando yo haga sumatoria de fuerzas, yo haré solamente la sumatoria con los vectores que estén en X y en Y. Entonces ignoro este de aquí, pero tomo sus componentes en Y y en X, que vendría a ser equivalente, ¿verdad? Entonces eso es lo que lo que voy a hacer. Entonces, lo primero que haría es la sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Igual a 0 porque se mueve a velocidad constante, como dice el ejercicio. No hay aceleración. Entonces en X, ¿quiénes actúan? Actúa T2, que va en la dirección del movimiento. Entonces T2. ¿Quién más actúa? T2 menos la tensión T, que va en sentido contrario, menos el peso en X, que va en sentido contrario, y menos la fuerza de rozamiento, que va en sentido contrario, y eso es igual a 0. Entonces vendría a ser mi primera ecuación. Y la otra, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. En este caso hay que ver si lo necesito, si necesito hacer esa sumatoria. Yo creo que no la necesito porque solo lo único que tendría aquí es la normal con el peso en Y, al menos que la necesite para la fuerza de rozamiento. Ya vamos primero resolviendo aquí entonces. La tensión T2 no la conozco. La tensión T me dio 100, la de acá. El peso en X lo vamos a calcular ahorita. ¿Cómo calculo ese peso en X? Aquí yo tengo un ángulo de 36,9 grados, aquí. Ese mismo ángulo se traslapa o se posiciona acá. Eso sí tienen que tratar de verlo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Es que este triángulo, el triángulo que está aquí, es equivalente al triángulo de acá. Equivalente al triángulo de acá. Entonces este de aquí es el ángulo de 90 grados, este. Y acá en cambio el ángulo de 90 grados es este. Entonces si ustedes se dan cuenta es entre la hipotenusa y el cateto, vamos a llamarlo así, cateto A, cateto B. Entonces el cateto A aquí sería el de aquí abajo y el cateto B sería el de acá. Entonces dense cuenta que entre el cateto B y contrario al cateto A está el ángulo. Entonces ese mismo patrón se sigue acá. El cateto A, contrario al cateto A, está el ángulo. Entonces esa parte sí traten de verla bien. Que este ángulo de aquí es el mismo que está aquí. El mismo. Entonces, por esa razón ese ángulo sería 36,9 grados. ¿Y para qué me sirve saber eso a mí? Para poder calcular el peso en X y el peso en Y. ¿Cómo los calculo? Hago lo siguiente. Primero saco el seno de ese ángulo. El seno es igual al cateto opuesto, que sería W en X, sobre hipotenusa, que es W.
Entonces yo digo que W en X es igual a W por el seno de teta. O que W en X es igual a W, que es igual a masa por gravedad, porque W es el peso, por el seno del ángulo, y ese ángulo es 36,9 grados. W en X es igual a la masa por gravedad. ¿Cuánto es la masa del cuerpo? 50 kilogramos. ¿Cuánto es la gravedad? 10 metros sobre segundos cuadrados. Por el seno de 36,9. Ingresamos eso a la calculadora y nos daría la componente W en X. Entonces, 50 por 10 por el seno de 36,9 nos da 300,21. Tomemos como 300 más, porque no es necesario, o sea, si es necesario redondear, se redondea, ¿no? Pero en este caso no. Lo vamos a dar como 300, tomemos ya 300,21 newton. Y eso ya lo reemplazamos acá, 300,21. Menos la fuerza de rozamiento. Entonces la fuerza de rozamiento, nosotros ¿cómo la calculamos? Como nu por la normal. Nu por la normal igual a 0. Ya, entonces me tomo la molestia de borrar esto porque ya lo hicimos, ya lo usamos. Y ahora yo necesito la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento la voy a poner por acá. Fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal. ¿Cuánto vale nu? Nu vale 0,20. Eso es lo que nos da el problema. Me faltaría la normal. Si yo hago aquí, para este aquí hago sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, me doy cuenta que la normal va hacia arriba menos el peso en y eso es igual a 0. Y de aquí yo saco que la normal es igual al peso en Y. ¿Sí? Eso vendría a ser. Entonces aquí hacemos la sumatoria de fuerzas en Y solamente para determinar el valor de la normal. Entonces yo tengo que calcular W en Y, o sea el peso en Y. Y eso se saca con el coseno. Coseno de teta es igual, coseno de este ángulo, cateto y ausente W en Y, sobre hipotenusa que es W. Despejo W en Y es igual a W por el coseno de teta. Entonces, W es el peso, que es masa por gravedad, por el coseno de teta. Entonces la normal sería igual a la masa por la gravedad por el coseno del ángulo teta. ¿La masa cuánto vale? 50 kilogramos. 50. La gravedad, 10. Por el coseno de 36,9 grados. Ingreso eso en la calculadora. 50 por 10 por el coseno de 36,9 grados me da 399. Que correspondería a la normal. 399,84. Ya pongámoslo como 400. Entonces la normal sería 400. Newton. Ya, entonces borro. Pues ya tengo lo que quería, que era la normal. Y ese valor de la normal que me dio 400 lo reemplazo aquí. Y yo sé que la fuerza de rozamiento es igual a nu por la normal, que es 0,20 por esos 400. 0,20 por 400 me da 80. De ahí yo tengo la fuerza de rozamiento que es 80. Entonces ya reemplazo de una vez aquí, en vez de fuerza de rozamiento, ya pongo los 80 que me salieron. Y podría, en este caso, de una vez despejar la tensión T2. Entonces tensión T2, aquí sería menos 100, menos 300, menos 80. Sería 480,21. Lo mando al otro lado a sumar. Y esa es la tensión T2. Porque aquí está todo con menos, ¿no? Entonces lo paso al otro lado a sumar y me queda la tensión T2. 480,21. Entonces, una vez que yo tengo la tensión T2, que vendría a ser esta, ya puedo hacer el diagrama de cuerpo libre para el último cuerpo, que es el cuerpo C. Entonces voy a proceder a borrar esto. Yo borro porque todos ustedes están copiando, ¿no? Asumo yo. Entonces, nuestro tercer cuerpo es el cuerpo C. Este cuerpo C no sabemos cuánto es la masa, pero si hago diagrama de cuerpo libre, yo sé que se mueve hacia abajo
impulsado por el peso, y que arriba solamente lo detiene la tensión T2, que ya sabemos que vale 480.21 newton. Entonces lo que yo hago es sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Por qué igual a 0? Porque la velocidad con la que se mueve el cuerpo C es constante. Si fuera con aceleración, fuera sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Entonces aquí vendría a ser el peso que va hacia abajo, porque vamos a tomar como referencia positiva en dirección al movimiento, menos la tensión T2. Y eso es igual a 0. Entonces el peso menos lo que vale la tensión T2, que es 480.21, igual a 0. Entonces el peso es igual a 480.21. Como el peso es igual a masa por gravedad, lo que yo tengo que hacer es despejar la masa. Lo divido para la gravedad. Como yo estoy tomando gravedad 10 metros sobre segundo, en vez de gravedad reemplazo el valor de 10 y divido los 480.21 para 10. Me da un resultado de 48.021 kilogramos. Ya, y ese es el resultado justo que yo tengo aquí. ¿Sí ven? Nos dio exactamente lo mismo. Ya, yo espero que esté bastante claro el ejercicio. Agradezco mucho la atención prestada. Voy a tratar de subir todos los ejercicios de física que están aquí en este deber. Y bueno, adicional, quisiera decirles que si este video te ha servido, puedes colaborar con el canal dando clic aquí donde dice gracias o en el enlace que dejaré en la descripción del video. Y adicional, también para las personas que se sientan identificadas con el canal, pueden, bueno, y si lo desean, pueden adquirir esta camisa que tiene el sello del canal, ¿sí? Para poder colaborar con el canal y expandirlo un poco más como una especie de marca. Si desean hacerlo, solo escriben a este correo o en Facebook y ahí vemos cómo se realiza el pago y se envía la camisa. Es muy parecida a la que yo tengo, pero o sea, este es otro modelo, el sello está a lo largo. En cambio este de aquí, el sello se encuentra horizontal. Ya. Gracias por la atención prestada y como siempre digo, esfuérzate mucho, estudia bastante y nunca te rindas. Nos vemos.